Un lindo y hermoso viernes ya. Pues estamos entrando ya casi a las horas del Señor y esperando que esta resolución de este estudio que hemos estado teniendo, pues sea más que nada para la vida propia de nosotros. Este primer capítulo de Daniel nos ha sido tan interesante en ver cómo la obediencia y la entrega de estos jóvenes puede ser en muchas formas un testimonio fuerte para nosotros y poder darlo. Y bueno, desde este lejana o distancia tan grande que tenemos con el pastor Pedro Remigio, desde allá, pastor, gracias por su tiempo, gracias por estas horas, estos minutos que usted nos ha dado, y en realidad agradezco y espero que no sea la última, sino sea una de las primeras de este año 2020, en el cual usted seguirá acompañándonos para darnos ese conocimiento que usted tiene acerca de estas lindas escrituras que Dios nos ha dejado. Amén, amén. Pastor Romero, pues es un gozo, es un privilegio, como lo hemos enfatizado, el poder colaborar. Somos parte de un equipo y damos gracias a Dios por este enorme privilegio que el Señor nos permite. Y pues mire, ya prácticamente llegando al final de esta semana, que ha pasado muy rápidamente y sobre todo ha sido muy edificante por las amonestaciones, la invitación de nuestro Padre Celestial para que seamos fieles, para que seamos intachables, para que no importa el lugar donde estemos, ahí tenemos que levantar muy en alto la honra para nuestro Padre Celestial. Gracias, pastor. Bueno, no sé si usted tenga algún anuncio por ahí para alguna de sus iglesias. Yo sí quiero invitarles para este viernes, hoy día, pues también tenemos servicio aquí en la iglesia de Perris a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde iniciamos este primer servicio. Y mañana, pues como siempre es costumbre, desde las 9:30 de la mañana estamos alabando el nombre del Señor. Pastor Pedro, ¿usted tiene algo que anunciar en este momento? Claro, claro, por supuesto que sí. Quiero invitar cordialmente. El día de mañana estaré predicando por la gracia de Dios en la iglesia de Panorama City y hoy viernes, por supuesto, tenemos la recepción de sábado. Como usted también lo ha señalado, pues todavía estamos en el horario de invierno, así que a las 6 de la tarde ya nos damos cita para alabar a nuestro Padre Celestial. Venga a disfrutar música, venga a disfrutar adoración a nuestro Dios y venga sobre todo a aprender a edificarse en la palabra de nuestro Dios. La dirección es 14445, esto es en Terravela Street, en Panorama City. Así que están cordialmente invitados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Ahí estaremos. En oración, entonces, para llevar el resumen de esta hermosa lección de esta semana. Pastor. Querido Padre, gracias por el privilegio de participar en tu obra y de esta manera tan sencilla, pero al mismo tiempo tan edificante. Queremos, Señor, presentar el resumen ya de la lección de esta semana. Una lección inspiradora, motivadora, y anhelamos que tú nos acompañes. En el nombre poderoso de Jesús, agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, pastor, pues a ver qué resumen usted nos puede dar acerca de esta historia de estos jóvenes, primer capítulo del libro de Daniel. Bueno, recordar históricamente algunos datos. Nabucodonosor entró en Jerusalén en 3 ocasiones. La última fue en el 586, cuando Jerusalén pues ya quedó destruida y el pueblo de Judá fue deportado a Babilonia. Pero la segunda, en el año 597, ahí el rey se lleva a los artesanos, a los herreros, a otros hombres importantes, y entre ellos se lleva también al profeta Ezequiel. Y el énfasis que estamos haciendo, o el capítulo 1 que estamos estudiando, pues tiene que ver con la primera deportación del año 605, donde fueron llevados a Babilonia los príncipes del pueblo. Y como hemos visto durante esta semana, la estrategia consistía en, voy a usar este término, babilonizar, es decir, cambiarles la identidad, la cultura,
cambiársela al pueblo de Judá. Estos príncipes él quería que se aseguraran de ser cultos, versados en todas las artes, las ciencias de Babilonia. Recordemos que los babilonios en ese momento, ¿verdad?, destacaron como grandes astrónomos y lo mezclaban evidentemente con la superchería, con la idolatría y con muchas otras cosas, pero fueron grandes matemáticos los babilonios. Hay registros arqueológicos de cómo pues ellos fueron, cómo tenían una gran capacidad y eran el imperio del mundo, así que de alguna forma ellos estaban al control, pero detrás de ese control humano, esta lección, Pastor Romero nos ha enfatizado que Dios es soberano, y eso quiero enfatizarlo. Dios está al control de todas las cosas. Nada hubiese podido ocurrir, nada hubiese podido hacer Nabucodonosor si Dios no se lo hubiese permitido. Esto es bien importante que nosotros lo recordemos. En las escenas de nuestra vida, a veces vemos situaciones que pareciera ser que escapan de nuestras manos y de pronto perdemos de vista que el que controla los derroteros de las estrellas es el mismo que está controlando los acontecimientos de nuestra vida. Fueron llevados a Babilonia, Pastor Romero, estos jóvenes después de una travesía. No era muy largo, pero sí, pues era lo suficiente. Recordemos que iban a pie en condiciones muy difíciles. Fueron llevados para adiestrarlos, para paganizarlos, para enseñarles la alimentación, la cultura, pero encontramos a un remanente. 4 muchachos que se registran en la palabra de Dios, sus nombres aparecen como un testimonio para todas las generaciones, donde a ellos se les quiere obligar, pero ellos no consienten y toman una decisión, que es el versículo 8, la decisión importantísima de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así que él había entendido algo. Así comienza el profeta Daniel. Nosotros creemos que fue Daniel quien escribió ese libro, y él comienza diciendo: y Jehová entregó en las manos o en sus manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Ese verbo entregó, es decir, es Dios que verdaderamente aparece aparentemente como un Dios derrotado y exiliado, pero ese Dios aparece con la expresión: el Señor o Jehová entregó. Él entregó, es decir, Él permite. Él permite. En la historia de Job nosotros vemos que es Dios quien permite. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y esto es bien importante. Voy a decirle algo rápidamente, pastor. Este fin de año que acaba de terminar, 2019, realmente me indigné, me puse muy molesto con una producción, una burla en realidad contra el Señor Jesucristo, de una película que se produjo, un audiovisual en el Brasil. Y en ese audiovisual se exalta a Lucifer, se exalta a Satanás, como si Satanás estuviese por encima de Dios. Eso nunca será así. Dios es soberano y Dios está por encima del enemigo, y aunque Él ha respetado la libertad del libre albedrío de los seres humanos, Dios está por encima de cualquier artimaña de Satanás. Así que lo primero que vemos acá es que Dios en su soberanía permitió las cosas, y estos jóvenes captaron la visión, captaron el propósito, y en el marco del gran conflicto, estos jóvenes honraron de manera extraordinaria, bonita, maravillosa, al nombre de nuestro Dios. Y esa historia alcanzado el final de los siglos, para que nuestra vida pueda recordar que Dios es quien está al frente. Es Dios mismo quien utiliza Babilonia. Babilonia no actúa por visión o poder
propio, sino Dios permite que Babilonia castigue la impiedad de su pueblo. Así lo dice Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11. Él controla la historia, limita a 70 años el castigo de su pueblo, es decir, no más, no menos. Dios va y nada ocurre por mera casualidad, nada ocurre. Y así como las estrellas no se salen de su derrotero, el levantamiento y las caídas de las naciones, de los imperios, no suceden por el capricho humano. La mano de Dios, Pastor Romero, se sigue moviendo todavía, y todo aquel que permite que Dios controle su vida, que esa es la enseñanza de Daniel, será honrado porque Dios así lo ha prometido. Y aun cuando aquí en esta tierra fuese hasta el extremo de la muerte, la palabra de Dios dice: yo te daré la corona de la vida. Dios está al control, mi querido Pastor Romero. Gracias, Pastor Pedro. En realidad que apenas estamos viendo una de las pruebas. En este caso, vemos el primer capítulo de Daniel, donde nos habla de esta linda historia, donde esta prueba a ellos cuatro les es permitida juntos. Pero durante, como decía el Pastor Pedro Remigio, vamos a ir hablando sobre todo este libro de Daniel, donde las pruebas van a venir casi a ser individuales, donde Daniel tiene que pasar sus propias pruebas y donde también tiene que tomar decisiones propias en sí o no de hacer lo que el rey pide. Por eso ahora en esta lección, en esta semana de este primer capítulo, pudimos encontrar que esas pruebas que Dios permite es para que realmente cada uno de nosotros confirmemos nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza en Dios. Yo creo que a través de esta historia, de este capítulo 1, apenas nosotros estamos viendo el inicio de una vida de consagración de estos jóvenes, de una vida de entrega, de una vida de disposición, de darle a conocer a aquellas personas el Dios en el cual ellos confiaban. Vamos a ver esos enfrentamientos que aún con el mismo rey tienen ellos. Y claro, si en aquellos tiempos nosotros vimos este trimestre pasado, fin de año 2019, la entrega de Esdras y Nehemías, que aún dentro del palacio, una tristeza de un encargado en ese reinado o en ese lugar del templo del rey, si había ciertas tristezas en los rostros de estos hombres, eran condenados a muerte. Yo creo que no podemos descartar de que Daniel no tenía familia, de que sus 3 amigos no tenían familia. Yo creo que pensaban en ellos, en sus hermanos, en sus padres, si habían sido muertos o no, o sea, cómo estaban viviendo. Y realmente recordaban todas esas promesas que Dios les había hecho. Por eso es de que ellos llegan a tomar una decisión, porque hoy en día nosotros tenemos la promesa de una vida nueva, de una vida eterna. Y yo creo que era la misma promesa para ellos. Ellos entendían que confiar en Dios era una vida para siempre. Quizás no en ese momento de ellos, pero en el cumplimiento de las profecías, en el cumplimiento de todos los dichos del libro de Apocalipsis, ya como último, pues podemos ver ese llamado de Dios a sus hijos. Por eso me gustaría terminar con ustedes esta lectura que nos da en sí ya el viernes el libro de la educación. En la página 54 nos habla acerca de Daniel y sus compañeros, que dice ella: Daniel y sus compañeros fueron aparentemente más favorecidos en su juventud por la suerte. O sea, ella usa la suerte. Yo siempre digo, bueno, no hay suerte, ¿verdad? Porque Dios de una forma o es Dios o no es Dios. Pero ella dice, la suerte en Babilonia, que José en los primeros años de su vida en Egipto. Sin embargo, fueron sometidos a pruebas de carácter apenas menos severas. O sea, lo que estamos viendo en el capítulo 1, pues apenas inicia, como les decía al principio, esa prueba
que tienen que pasar ellos. Sin embargo, fueron sometidos a pruebas de carácter apenas menos reservadas o severas de su hogar relativamente sencillo de Judea. Estos jóvenes de linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte corrompida y lujosa estaban rodeados de fuertes tentaciones. Los vencedores mencionaban con jactancia el hecho de que ellos, adoradores de Jehová, fueran cautivos de Babilonia, que los vasos de la casa de Dios hubiesen sido colocados en el templo de los dioses de Babilonia. Ustedes nomás se imaginan todas las críticas que ellos recibían de los babilónicos, de los estudiantes que estaban ahí, de aquellos que en un momento paseaban con ellos, estaban en la escuela, y que se burlaran de ellos. ¿Dónde está tu Dios? Ustedes que hablan de sus dioses, mira, nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es más poderoso, nuestro Dios es superior que el de ustedes. Mira todo lo que nos hemos traído, les hemos quitado. ¿A dónde está su Dios? ¿Dónde su Dios los defendió? ¿Dónde su Dios les ayudó? Si aún las cosas de su Dios ahora las tenemos nosotros. O sea, con qué pesares, con qué angustias, a veces también nosotros, cuando sucede algo en la familia, cuando sucede algo en nuestra vida, que quizás algunos te dicen, ¿y dónde está pues ese Dios que tú crees? ¿Dónde está lo que tú hablas? ¿Dónde está lo que tú predicas? ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo estás, mira cómo te tienen, mira cómo sufres. O sea, de una forma, hermanos, nosotros tenemos que dar testimonio a través de las circunstancias y la vida que estamos llevando. Por eso nos sigue diciendo la sierva del Señor, fueron cautivos de Babilonia, que los vasos de la casa de Dios hubiesen sido colocados en el templo de los dioses de Babilonia, que el rey de Israel fuese prisionero de los babilonios, como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y las costumbres de los hebreos. En esas circunstancias, por medio de las mismas humillaciones que eran el resultado de que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas y del resultado seguro de la obediencia, y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado, por medio de los que seguían siendo fieles al Señor. Así es de que, Pastor Remigio, pues aquí vemos que realmente, como usted decía, el pequeño remanente ahí estaba, en el centro de los grandes dirigentes babilónicos, pero que estos jóvenes en ese centro estaban dando el testimonio verdadero de su Dios en el cual ellos habían confiado. Pastor, tenemos un minuto. Si nos quiere cerrar, usted díganos para finalizar esta escuela sabática de esta semana. Bueno, pues nos quedan las lecciones preciosas. Número 1, Dios está al control de la historia. Dios da sabiduría a sus hijos fieles para enfrentar el ambiente hostil que nos rodea. Y Dios honra a los que deciden obedecerle en cualquier circunstancia. Ojalá que la evidencia de cómo Dios honró la fidelidad de estos jóvenes, otorgándoles una apariencia física, un conocimiento intelectual superiores a los de los demás, nos ayude, nos inspire, nos motive para ser hombres y mujeres fieles a nuestro Padre Celestial. Un gozo, un privilegio el haber estado con usted, mi querido Pastor Romero, que Dios lo bendiga en su ministerio y que pueda darle grandes éxitos, grandes bendiciones a lo largo de este 2020, es mi deseo y oración. También para aquellos que nos están viendo, que este 2020 sean cambios para progresar en la obra de Dios. Y como ya decía el pastor, la próxima semana no te pierdas este estudio, porque estaremos viendo el capítulo 2 de Daniel, este sueño, este misterio que el rey tenía, pero que Dios, a través de estos muchachos, nuevamente se hace manifiesto para que él fuese entendiendo realmente el Dios que los guiaba a estos jóvenes. Que Dios te bendiga, un feliz sábado y muchas, pero muchas bendiciones.
Gracias, Pastor Remigio.